que efectivamente esta rendición de cuentas vuelve del Senado con algunas asignaciones adicionales y que en general compartimos y las mismas fueron votados por nuestros senadores. Eso no quiere decir que cambie la evaluación global que hacemos de la rendición de cuentas. Y en ese sentido es que nosotros realizamos una caracterización de esta rendición de cuentas, muy criticada por algunos miembros de la coalición de gobierno, pero que entendemos que se mantiene y que tiene que ver con de qué manera está planteado y plantado esta rendición de cuentas y este balance de ejecución presupuestal. Nosotros decíamos en la primera sesión en la que discutimos en diputados la rendición de cuentas que la misma no daba solución a los problemas más acuciantes del pueblo uruguayo, que no aportaba soluciones a la situación de los asalariados, de los jubilados, que no incrementaba de acuerdo a las necesidades en los temas vinculados con la salud, con la vivienda, con la educación, porque de eso se trata la rendición de cuentas. La rendición de cuentas no se trata, y lo decimos insistentemente, porque hemos tratado de que salga del marco del Palacio Legislativo el debate de la rendición. No es cómo ajustan o no ajustan los funcionarios públicos su salario, también es eso. Pero en realidad, en la rendición de cuentas está metida toda la vida de la sociedad uruguaya. Y en esta rendición de cuentas en particular, con una particular importancia hacia los 2 años que tenemos por delante del fin del periodo. Se está jugando muchísimo se jugó muchísimo en esta rendición de cuentas. Por eso no queríamos que pasara como un mero trámite administrativo y en eso agradecemos también a la comisión que de alguna manera nos obligó, y lo veíamos con el presidente, a presentar nuestros informes para que se conocieran cuáles eran, nos obligó, entre comillas, ¿no? A que presentáramos un informe de evaluación de las modificaciones realizadas. Entonces, no da respuesta a los problemas más acuciantes del pueblo uruguayo, decíamos como caracterización. Hay, sin lugar a dudas, un sinnúmero de promesas incumplidas que ustedes lo tienen en el informe en minoría que presentamos. Hay metas incumplidas, elaboradas por los propios ministerios, que en algunos casos ni ellos mismos conocían cuando nosotros lo planteábamos y estaban presentadas en la documentación que vino del propio Poder Ejecutivo. Y sí, hubo muchos anuncios, señor presidente. Una de las cosas que más nos preocupó y nos sigue preocupando, la inexistencia de planes concretos para disminuir la pobreza y para, sin lugar a dudas, abordar el tema de la desigualdad, palabra que no existe a lo largo de toda la rendición de cuentas. No existe como objetivo. No existe como objetivo cómo eliminamos la brecha entre ese grupo que es el que más tiene y aquellos que cada vez menos tienen, señor presidente. Y esto lo dijimos insistentemente acá en el debate, se dijo insistentemente en el Senado. Acá hay evidencia empírica, acá hay evidencia de que no es con las transferencias monetarias, y lo dijimos nosotros muchas veces, que desciende la pobreza. La evidencia dice que de aquel 1.000.000 de personas en situación de pobreza que había en el 2004, a las 300.000 del 19, solamente un 10% se redujo por las transferencias monetarias. Por eso, desde el presupuesto nacional en adelante, hemos reclamado un plan integral y evaluación de justamente las transferencias que se realizaban. Por otro lado, entendemos y seguimos entendiendo que ha habido asignaciones poco claras e inciertas. Y además, algunas de esas asignaciones con un marcado acento concentrado en el año 2024, claramente. Y por otro lado, de temas que hay que resolver ahora, no en el 2024. Y por otro lado, la inclusión de temas que no deberían haber estado incluidos
en esta rendición de cuentas. Reconocemos que algunos de esos temas salieron ya de la Cámara de Diputados de la rendición. Algún otro fue eliminado que nos parecía importante en el Senado, pero hay dos temas que permanecieron, que deberían haber tenido otro tratamiento. Entonces, señor presidente, yo no voy a leer todo el informe está, se va a poder acceder a él, porque no son tantos los minutos que tenemos en esta ocasión, pero hay algunos aspectos de las modificaciones que se realizaron que nosotros, al igual que hizo el informe mayoría, queremos señalar. En primer lugar, respecto a la Universidad de la República. ¿Por qué? Porque uno de los cambios ocurridos en la Cámara de Asignadores es el asignar más recursos a la Universidad de la República. El tema es que nosotros consideramos que esos recursos siguen siendo insuficientes. Es decir, se asignaron algunos recursos para horas docentes con el objetivo de atender el desarrollo de nuevas carreras en el interior y el aumento de la matrícula. Esto obviamente lo acompañamos, no hay ninguna duda, pero no podemos dejar de resaltar que estos recursos son completamente insuficientes, dado que se le asigna apenas una cuarta parte de lo que se necesitaba para estos programas. Sí, señor presidente, la asignación para la universidad es una cuarta parte de los recursos necesarios. Además de eso, y no es menor, una modificación sustantiva fue que se derogó el 50% del adicional del Fondo de Solidaridad. Yo sé que para muchas personas esto es hablar de chino básico y voy a leer detenidamente cuáles son las modificaciones, porque no es fácil seguir este tema. Pero este no puede ser un tema solamente de entendidos. No puede ser la rendición de cuentas un tema solamente para entendidos. Entonces, acá hubo una discusión de fondo sobre este tema que seguramente continuará, que es la pertinencia o no de este adicional del fondo. Pero más allá de eso, ¿verdad? El tema es que al derogar solo el 50%, en este caso, más allá de la discusión, como decía, de fondo, a diferencia de la propuesta original del Poder Ejecutivo, esta vez sí se compensa a la Universidad de la República por la pérdida de los ingresos. Pero la forma en que se hace pone a la institución en una situación claramente peor que la actual. Estos recursos ya no serán recursos propios que perduraban en el tiempo, eso que se dice que son de libre disponibilidad, y que se podrían ejecutar en función del avance de los proyectos de inversión, sino que por el contrario, con la nueva formulación, dichos recursos van a caducar en el año en que se trate. Y además se asigna una partida fija en función de la recaudación efectiva del 2023, que no se va a ajustar en el futuro, ni siquiera por la inflación. Finalmente, podría ocurrir que si en el año 2023 aumentara la morosidad ante la certeza de la derogación del adicional del fondo, se estarían reduciendo los recursos que le corresponden a la UDELAR. Esto es respecto a los recursos, pero forma y contenido en general están asociados y nosotros también cuestionamos las formas. No podemos dejar de mencionar el tratamiento que el Poder Ejecutivo llevó adelante con la UDELAR en todo este proceso. Sus trabajadores no fueron convocados al proceso de negociación salarial. Recibieron el convenio ya redactado para optar por la posibilidad de firmar o no. En agosto, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía suspendieron las reuniones y recién se concretó un encuentro un día antes de la votación en el Senado. Un día antes de la votación en el Senado, señor presidente. Por lo tanto, imagínense cuáles fueron los resultados de esta reunión. Pero además de todo esto, nos preguntamos por qué este maltrato a la Universidad de la República, a sus docentes, a sus funcionarios, a sus estudiantes. Esto no lo va a pagar el gobierno de turno, esto lo paga toda la sociedad uruguaya. Esto es un elemento fundamental de la educación pública de nuestro país. Y por el contrario,
tenemos que en un área que vaya si tiene crecimiento, se cambiaron los financiamientos del Instituto Nacional de Carnes, en el sentido contrario. E INAC ya no aportará a rentas generales, ni siquiera para contribuir a financiar al menos una parte de lo que se gasta en las caravanas y en todo el sistema de trazabilidad ganadera, de lo que claramente se beneficia toda la cadena cárnica, señor presidente. Otro de los temas introducidos, profundizados, de esos que no tendrían que haber estado en el debate de esta rendición de cuentas, es lo que tiene que ver con la Agencia del Audiovisual, señor presidente. La Agencia del Audiovisual ameritaba otro tratamiento. La prueba está que todos nosotros debemos haber recibido de los diferentes protagonistas del audiovisual, del cine, de los críticos, de los técnicos, diversas opiniones sobre lo que acaba de resolverse. En realidad, los cambios que se propusieron en el Senado para la Agencia del Cine y el Audiovisual continúan mostrando importantes desequilibrios y graves errores de integración en su gobernanza, y no logran equilibrar la relación que tiene que haber entre la cultura y la industria. Ameritaba, señor presidente, un debate intenso en la Comisión de Cultura con todos los protagonistas. Porque lo que está en cuestión no es si tiene que existir agencia o no tiene que existir agencia. En relación al INISA, que aquí se hacía mención, todos recordamos cuando el INISA nos planteó que si no se incrementaban, que si no se le daban los recursos que solicitaba, no iban a poder cumplir con sus cometidos. Efectivamente, hubo una asignación, como aquí se dijo, un incremento, un adicional de 40 millones de pesos. Eso es absolutamente insuficiente, señor presidente, para las necesidades que tiene el INISA hoy. Y por supuesto, señor presidente, hay un aspecto a mencionar, es que en el Senado aparecieron recursos, pongo entre comillas, aparecieron recursos, para aumentar la partida destinada a salarios de policías y militares, bastantes mayores a la propuesta del Poder Ejecutivo. Por supuesto que nosotros acompañamos, claro que acompañamos este planteo, dado el deterioro salarial que han sufrido en estos 2 años. Pero sin embargo, no se definió, y esto ya lo señalamos aquí en Diputados, la forma en que se va a distribuir ese aumento entre los diferentes niveles jerárquicos, que sigue estando sujeto a lo que resuelva el Poder Ejecutivo, señor presidente. Por otro lado, señor presidente, no hubo ni un peso más para los salarios de maestros y profesores, que con mucha suerte recién van a llegar en el 2025 al nivel de salario que tenían en el 2019. Mientras tanto, a las maestras que menos ganan, como lo dijimos, grado 1 con 20 horas, dejaron de ganar hasta junio de este año 2.300 pesos por mes. Eso no se recupera, señor presidente. Como lo dijimos desde un inicio, en relación a los salarios de los docentes, ¿verdad? Esto sucedió por no haber ajustado el salario por inflación. Esta pérdida irrecuperable de los salarios de los docentes. Entonces, tampoco podemos dejar de insistir en que los docentes son los únicos funcionarios públicos que se excluyen del ajuste adicional en función del crecimiento del producto, señor presidente. Los únicos funcionarios públicos. Todos los funcionarios públicos tendrán un pequeño ajuste adicional, salvo los docentes. ¿Cuál es el motivo del gobierno para excluirlos? Entonces, la universidad, la educación pública. ¿Por qué con la educación pública, señor presidente? Respecto a la situación del resto de los funcionarios, la novedad es la incorporación de un artículo que regularizaría diferentes vínculos contractuales. Los senadores de nuestra bancada, por supuesto que acompañaron este proceso de regularización solicitados
además en ambas cámaras por las organizaciones sindicales. Sin embargo, debemos mencionar algunos reparos. En primer lugar, unos 200 contratos de trabajadores del MIDES, por cierto de los más antiguos, van a continuar sin regularizarse. Pero esto contrasta con ¿qué, señor presidente? Contrasta con la presupuestación de contratados, que también está aquí incluida, a través de organismos nacionales o internacionales, en base a una nómina que elaborará el Poder Ejecutivo. Esto es grave. No se exige una antigüedad mínima que dé ciertas garantías, solo que estuvieran contratados al 31 de diciembre del 2021. Es un cheque en blanco, señor presidente. Debemos insistir, además, en algo que dijimos inicialmente, que fue una rendición de cuentas compleja, desordenada, y en ese sentido es que en la misma madrugada en que vencía el plazo constitucional para el tratamiento en el Senado, la coalición de gobierno presentó varios artículos sobre temas totalmente nuevos, que no habían sido discutidos, que no fueron discutidos en los 90 días de tratamiento parlamentario. Hay 53 artículos nuevos en comparación con el proyecto que salió de la Cámara de Diputados. Seguramente atribuible a este apuro es que hoy estamos ante varios artículos que tienen notorios problemas en su formulación. Un claro ejemplo de ello es lo que ocurrió con el Ministerio de Ganadería, donde aparecen 11 artículos nuevos y 5 cambios a los ya formulados. Sin embargo, poco de ello es para favorecer a la producción familiar o a la producción agroecológica, menos a los trabajadores rurales. Luego, señor presidente, de un año récord en exportaciones en el 2021 y que va camino a reproducirse en el 2022, los asalariados del sector agropecuario a mediados del 2023 tendrán un salario real inferior al que tenían hace 3 años. Repito, señor presidente, los asalariados del sector agropecuario a mediados del 23 tendrán un salario real inferior al que tenían hace 3 años. Y además de todo esto, la coalición de gobierno no presentó el costeo de las reasignaciones que se hicieron, a pesar de que nuestros compañeros del Senado lo pidieron con insistencia. De acuerdo a nuestros cálculos, se habría violado o se podría haber violado el principio constitucional en que el Parlamento no incremente el gasto presupuestal. Muchos artículos que aumentan el gasto no establecen una fuente de financiamiento, no la conocemos. Y hay que rastrear si hubo modificaciones en algún otro artículo que pudieran llegar a financiarlo. Por eso entendemos imprescindible que el Ministerio de Economía y Finanzas presente un informe claro y detallado sobre el costo de las reasignaciones realizadas por el Parlamento. Una vez más, la transparencia hay que demostrarla en la práctica y no solo proclamarla en el discurso. Entonces, volvemos a insistir que la coalición reasignó partidas que a nuestro entender estaban mal presupuestadas. No sabemos si por error o a propósito, y que era imposible que se fueran a ejecutar, por ejemplo, las partidas de la URSEA y de la URSEC. Y acá, esto es un trabalenguas, vuelvo a decir lo mismo, pero no puede ser, tiene que estar explicitado. Si las asignaciones presupuestales eran consistentes con la proyección fiscal, pero una parte de esos créditos no se iban a poder ejecutar, ¿cómo se explica que después de reasignados esos créditos, que ahora sí se van a ejecutar, las asignaciones presupuestales sigan siendo consistentes con la misma proyección fiscal? Y por otro lado, tenemos que decir que en el Senado apareció una nueva partida mágica. El artículo 645 de la Ley de Presupuesto, que la coalición de gobierno usó para financiar gran parte de las reasignaciones que se hicieron en el Senado.
Hace 2 años esa partida era necesaria para cubrir los mayores aportes a la caja militar por los servicios bonificados, dando así cumplimiento a la reforma de dicha caja. Sin embargo, esta partida no se ejecutó. Y, una vez más, la coalición de gobierno no dio absolutamente ninguna explicación sobre esta partida, a pesar de las reiteradas preguntas que fueron formuladas. Y no quiero dejar, más allá de los minutos que me quedan, de hablar de los proyectos de participación público-privada, porque esos tenían destino concreto, según las afirmaciones de algunos de los incisos que estuvieron aquí presentes. Sin embargo, en el Senado siguieron bajando la asignación que el propio gobierno propuso hace apenas 3 meses para cubrir el pago por disponibilidad de los proyectos de participación público-privada. Las asignaciones para las llamadas PPP se bajaron primero en diputados, después en la comisión del Senado y una tercera vez en el plenario del Senado. Esto nos lleva a pensar que esta partida se usó como comodín para cubrir reasignaciones, más que como una proyección seria de los gastos. Cuando al Ministerio de Economía se le preguntó por el detalle de los costos de cada proyecto que sustentaban la partida, la respuesta fue totalmente genérica. Hoy no tenemos formas de saber si esa partida, que por cierto es bien significativa, 220 millones de dólares, está bien presupuestada. Aquí, señor presidente, en esta partida, según lo dijera el INAU, aquí están incluidos todo lo que tiene que ver con la ejecución de la infraestructura para los centros CAIF, con ese incremento que está proyectado hacia el 2025. Y uno de los temas que no queremos dejar de mencionar es lo que refiere a lo vinculado a la ley de medios. Se refiere al artículo 240 aprobado en el Senado, el cual modifica el artículo 56 de la Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual. Hace meses está este tema en tratamiento en la Comisión de Industria de nuestra Cámara. La Suprema Corte de Justicia, a mediados del 16, modificó el criterio que hasta entonces manejaba y declaró inconstitucional el inciso 1 del artículo 56 que prohíbe la propiedad cruzada entre televisión y telecomunicaciones, aportando a desestimular la concentración de los medios de comunicación. La Suprema Corte de Justicia basó su decisión en afirmar que no se presentaban razones de interés general para prohibir la propiedad cruzada. Esta resolución de la Suprema Corte no obliga al gobierno a otorgar permiso de telecomunicaciones a los operadores de servicios de comunicación audiovisual. En el Senado, la bancada del Frente Amplio presentó una redacción alternativa al artículo 240, que por un lado resuelve la inconstitucionalidad del artículo 56 y por otro plantea como interés general garantizar la pluralidad de voces y generar las condiciones para la existencia de esa diversidad. Lamentablemente el sustitutivo presentado por nuestra bancada no prosperó, pero es bueno tener presente que existe esta alternativa para continuar con el objetivo de evitar la concentración de los medios de comunicación, para garantizar la pluralidad de opiniones, para respetar la competencia y sostener la soberanía de nuestras telecomunicaciones. Puede interrumpir nuevamente la señora diputada Olivera. Es la última interrupción de la que puede otorgar el señor diputado Tucci. Muchas gracias, señor presidente, y voy a ir avanzando. Los que quieran conocer el informe completo podrán leerlo, insisto, pero quiero culminar con esto. El ingreso de los hogares se ha visto mermado a lo largo de estos 2 años de gobierno. Esto ha implicado una caída, hubo una caída del 3,2% en el promedio de ingreso de los hogares. Esta reducción ha golpeado particularmente a los hogares del interior del país, señor presidente, cuyo ingreso en el primer semestre de este año es 6% inferior, señor presidente, 6% inferior a lo que era en el primer semestre del año 2019. Esta situación no puede tomarnos por sorpresa, dada la política salarial llevada adelante por el gobierno. En los primeros 8 meses de este año se verifica una caída del 4,2% del salario real en comparación con los primeros 8 meses del 19. Y esto es tanto para los salarios públicos
como los privados. Esta caída del salario real con fuerte impacto en los ingresos de los hogares tiene su correlato en la pobreza. Hace pocas semanas el Instituto Nacional de Estadísticas publicaba el dato referido al primer semestre del 22. Hoy tenemos 70.000 personas más viviendo en condiciones de pobreza en comparación con la situación prepandémica. Y 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes se encuentra en estas condiciones. Aquí hay quienes no podían explicar por qué se daba este crecimiento. Y nosotros decimos lo que decíamos al inicio. Para el descenso de la pobreza, para abordar los temas de la primera infancia, la infancia y la adolescencia, se necesitan planes integrales, señor presidente. Y además, se necesita una política distributiva que evite que el crecimiento se concentre en una minoría privilegiada. Disculpe lo poco académico del término. Hay un pequeño sector que se lo está llevando a paladas, señor presidente. Y permita, ¿verdad?, en la existencia, si existiera una política distributiva, que los hogares más pobres, con más necesidades, se beneficiaran del crecimiento económico, que sí existió en el 21 y que está por encima de las previsiones para este año. A mediados del 22, los datos publicados por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República sobre la situación de las ollas populares da cuenta de esta situación. A mediados del 22 continuamos teniendo 542 ollas o merenderos que se encuentran activos a lo largo del país. Esta es la UDELAR que presentó el informe la semana pasada, señor presidente. Pero la respuesta no puede ser atacar a aquellos que solidariamente han ocupado el lugar que debía ocupar el Estado para atender la situación de emergencia alimentaria de un sector importante de nuestro pueblo. Por lo tanto, señor presidente, culminando decimos que este no es el Uruguay que queremos. Queremos un Uruguay donde se planifique cómo desciende la pobreza, cómo desciende la desigualdad, cómo hacemos planes no para incrementar en comedores, sino para eliminar ollas, merenderos y comedores, para que la gente pueda comer en su propio hogar. En esta rendición de cuentas, el gobierno perdió una vez más la oportunidad de atender las necesidades urgentes del pueblo uruguayo. Por este motivo, no acompañaremos el proyecto, señor presidente. Muchas gracias.